Bueno, nuevamente mis saludos para todos, para los hermanos, hermanas, queridos amigos, oyentes que no son salvos también, que escuchan por este medio de las redes el mensaje de la palabra de Dios. Para los que me puedan escuchar por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo y estoy en mi hogar aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, gracias al Señor, salvado por su gracia. Y ya he orado, gracias al Señor, y quisiera cantar una sola estrofa de un himno, del himno 407 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La primera estrofa: es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine, a quién voy. Quisiera leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 11 voy a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En esta misma carta de Pedro, capítulo 3, deberes conyugales 3. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavio no sea el estrés externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Una última escritura, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, esta es una carta que escribió el apóstol Pedro a los expatriados en Pedro era un apóstol de Jesucristo, y le escribió esta carta a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los creyentes que estaban esparcidos, expatriados. Estos eran judíos que estaban expatriados, y ellos estaban padeciendo por causa del Señor. Entonces vemos que el apóstol Pedro le envió una carta. Estas dos cartas, primera y segunda de Pedro, ella habla en tres tiempos: tiempo pasado, presente cuando ellos estuvieron, y futuro. Lo podemos leer en, por ejemplo, el versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. La misma recomendación que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro cuando estuvo en su ministerio terrenal en presencia del Señor. Entonces él pudo ver al Señor cuando él fue a la cruz del Calvario, allá donde lo crucificaron. Él pudo ser un testigo ocular de los padecimientos del Señor. Pero el Señor Jesucristo los instruyó en las enseñanzas sanas y les advirtió que iban a padecer por causa de su nombre. Y no nada más ellos solamente. Esto lo han padecido creyentes en todos los tiempos que han pasado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, antes del Señor, esos creyentes, esos profetas padecieron por causa la misma causa, por causa de llevar el mensaje de Dios. Los profetas lo llevaron y advirtieron a la nación de Israel sobre lo que a Dios le desagradaba, y lo que quería Dios que se arrepintieran y volvieran a los caminos. Pero ellos no obedecieron. Pero a los profetas obedecieron, y ellos padecieron por causa del nombre del Señor. Vemos que en Apocalipsis te leí que estaba hablando sobre el acusador de nuestros hermanos, y vemos que el enemigo acusa de día y de noche a los creyentes, y él quiere desanimar al creyente. Vemos estos tiempos en cuando el apóstol Pedro escribió esa carta. Yo lo veo como una carta universal a estos expatriados. Entonces vemos que le está diciendo que sean buenos administradores de la gracia de Dios. Te leí también porque aquí está hablando sobre el testimonio de cada creyente y el deber de cada creyente de administrar los dones que Dios le dio para la edificación de la iglesia. El Señor Jesucristo, como te dije, tuvo que sufrir por nuestros pecados. Él no tenía pecado. Él solamente venía a hacer la voluntad de Dios, porque estaba profetizado que Él iba primero a venir, iba a las ovejas, a las casas a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ahí fue donde llevó el mensaje y escogió a los 12 discípulos para este ministerio, y ellos lo cumplieron hasta la muerte. El único que no padeció fue el que no padeció muerte, la muerte de la manera como
le pasó a los otros apóstoles que fueron asesinados horrendamente. El apóstol Pedro lo crucificaron, pero él quiso ser crucificado. Él dijo que no era digno de morir como padeció el Señor clavado en una cruz, símbolo de maldición por nuestras culpas. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, lo decía en el Antiguo Testamento. Y esa era una manera que aquella imperio romano humillaban a los reos de esa manera hasta que murieran. Pero el Señor, nadie le quitó la vida al Señor, Él la entregó por nosotros. Así satisfizo la demanda de la justicia del Dios y Padre, y para que nosotros y usted puedan alcanzar salvación, y fuimos limpiados de nuestros pecados y ahora vivimos una vida apartada para el Señor. Entonces vemos que nosotros antes vivíamos en pecado, en distintos tipos de pecados, borracheras, idolatría, y lo practicábamos y veíamos que era normal, porque todo el mundo practica todo tipo de pecado y para nosotros era normal. Pero hubo un tiempo que el pecado empezó a hacer estrago en nuestros corazones y pudimos escuchar el mensaje del Evangelio y fuimos conducidos al Señor Jesucristo y nos perdonó nuestros pecados. Entonces vemos que a los que no son creyentes no les parece, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no caminemos en la misma manera que ellos caminan, porque ya nosotros los creyentes no nos da deleite el pecado, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo y el Señor nos dio dones a cada uno en una iglesia local. Cada quien tiene su don para que toda la iglesia se pueda edificar y pueda funcionar como el Señor manda en su palabra. Algunos son evangelistas, otros son predicadores, otros son maestros, que hay más maestros en las congregaciones, y cada quien en un área que el Señor le dio ese don para que lo pueda administrar. En una comunidad hay muchas personas que no son salvas, y por eso nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal se desvanece y no sala más, como pasaba en la antigüedad, que dan ejemplos sobre la sal, la utilizaban para echarlas en las calzadas, ligadas con otras cosas, y era para matar la hierba, y los hombres venían y la pisoteaban. Pero nosotros somos sal. Nosotros vamos a tener controversia de los que no son salvos, porque a ellos no les parece que nosotros no corremos en el mismo rumbo que ellos van. Vamos como contra una corriente. Cuando uno entra en un lugar, un río caudaloso, va a luchar, puede entrar y está luchando contra una corriente. Entonces este mundo es una corriente que va en contra de los principios del creyente, principios doctrinales, y pare de contar. Entonces vemos que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Hay que hablar conforme a la palabra, como dice la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que todo en Dios sea glorificado por el Señor Jesucristo. Entonces, la vida del creyente tiene que ser apartada para poder ser
luz en medio de estas tinieblas. También te leí en la carta, aquí mismo en el versículo capítulo 3, sobre cómo es el deber de las mujeres, de las mujeres que están casadas, porque hay matrimonios también en las congregaciones, y vemos la manera en que la mujer creyente, cuando cree, ella también es sellada con el Espíritu Santo, y entonces si el interno del corazón tiene el Espíritu, es afable, apacible y obediente a su esposo. Un matrimonio es importante porque aquí vemos en las Escrituras hablando de muchos matrimonios que se formaron congregaciones como las primicias de Acaya, y se formó aquella congregación allá en Corintio, porque se predicó y ellos fueron los primeros que oyeron el mensaje, y después empezó el Señor a salvar más almas, porque el apóstol Pablo entró a esa ciudad y también predicó ahí, y ahí se formó la iglesia, y vemos la primera y segunda carta de Corintios, y están los mismos consejos que están aquí en la carta de Pedro, dirigiéndose a estos hermanos que estaban sufriendo a causa del Señor, por causa de el Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado a cada uno, como lo dice en Lucas, en Mateo, el Señor nos ha dado unos talentos. Vemos que el Señor le dio 5 talentos y a otros 2 conforme a su capacidad. Hay hermanos que tienen más capacidad, más responsabilidad delante del Señor, pero a cada uno el Señor nos ha dado un talento que tenemos que ponerlo en práctica y ministrarlo a otros. A algunos de nosotros nos gusta repartir tratados, llevar el mensaje, a otros les gusta trabajar en la limpieza, y cada uno tiene, a otros son hospedadores, porque vemos que esta misma carta donde te leí, también aquí en esta carta de Pedro, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. También hospedar es un don. Entonces vemos que el que le dio el Señor le dio su domina, él también le produjo, y el Señor les dijo, el Señor les pudo decir, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros vamos a recibir de parte del Señor en el tribunal de Cristo lo que nosotros hayamos hecho aquí para el Señor. La salvación es por gracia, es gratuita cuando lo recibimos, pero el Señor quiere que nosotros vayamos tejiendo nuestras vestiduras aquí en obediencia y en santidad. El Señor, como les dije, el Señor no le enseñó a los apóstoles, porque podemos verlo en el sermón de la bienaventuranza: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Vemos que el libro de Apocalipsis que te leí dice que el Señor y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Vemos que cuando una hermana es obediente, un hermano, un matrimonio en una localidad, el matrimonio porque que vive en santidad no va a ser halagado por los que no son salvos. Entonces vemos el carácter de una mujer, así como se ataviaban aquellas santas mujeres. Si una creyente se quiere identificar con el mundo, no se va a vestir así, con santidad. Y esto es un testimonio también delante del Señor. Y en un matrimonio, la esposa se sujeta al marido, ella es la que le hace los alimentos, le lava su ropa y está pendiente de él. Y también pueden llevar el mensaje en su comunidad y con su testimonio también. Y si una de las partes no es creyente todavía, y los que no ven, los que ven ese matrimonio, a los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y entonces vemos que estos creyentes que estaban expatriados estaban sufriendo. El apóstol Pedro los estaba animando a que llegasen a la meta y por eso mandó estas cartas, estas dos, primera y segunda de Pedro, para estos creyentes que estaban expatriados. Nosotros aquí en Venezuela no padecemos este tipo de persecuciones, pero sí se padece algo de desprecio por causa de nuestra fe. Que el Señor nos pueda ayudar. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento y vamos a ser sacados de aquí y nos vamos a reunir todos los salvados en la gran reunión cuando ocurra el rapto, que puede ser en cualquier momento. Que el Señor nos pueda ayudar.